Estamos en línea con Oscar Vallejo de Adul de Conadu Histórica. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por atendernos. Entendemos que estás desde Buenos Aires. Efectivamente, estoy en Buenos Aires después de tener hoy una actividad que se llamó Cabildo Abierto por la Educación, la Ciencia y la Universidad. Estuvimos con los gremios del sector educativo, con representación nacional, con CETERA, con SADOT, con la CONADU. Fue una jornada muy interesante que hicimos frente al Cabildo, por eso tenía ese nombre de Cabildo Abierto, rememorando la fecha del 25, que es inminente, el día lunes. Así que fue una jornada muy interesante y una nueva oportunidad para insistir con lo que nosotros venimos sosteniendo, que es que a las políticas de Milei, que son destinadas al desmantelamiento de la universidad, de la educación pública, y en general yo llamo al desmantelamiento de la responsabilidad del Estado en el bienestar social, ¿no? Entonces, esas políticas se las enfrenta con unidad y con una estrategia de sumar la mayor cantidad de sectores a la defensa de lo que interesa, en este caso la educación. Pero también lo hemos hecho con salud, también lo hemos hecho con las personas con discapacidad, en el caso de las jubilaciones. Una propuesta muy interesante, Oscar. Si podemos repasar cómo van a ser las medidas de fuerza durante la semana que viene. La semana que viene nosotros en Santa Fe vamos a estar desde el día martes hasta el sábado de paro. Las razones son públicamente conocidas. Nosotros insistimos en que lo que necesitamos es efectivamente la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario, algo que el gobierno nacional se niega a hacer y que en este caso, a través de una treta jurídica, el gobierno recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que tienen ahora entonces en sus manos la enorme responsabilidad de resolver o la cautelar que significa cuando el gobierno eh, promulga la ley, inmediatamente en ese mismo acto de promulgación de la ley de financiamiento universitario la anula. Dice que no la va a aplicar porque no tiene los recursos para hacerlo. Y entonces eso nos llevó a la justicia. La justicia falló a nuestro favor en dos instancias. En una primera instancia, el gobierno apeló, una segunda instancia, se le rechazó también en la segunda instancia y ahora el gobierno recurre a la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que todas las instancias que las instituciones republicanas tienen establecidas para asegurarse que el poder ejecutivo no se vuelve un poder autocrático, ¿no? Se vota la ley en el Congreso, el presidente Milei la veta, el Congreso insiste en esa ley y entonces la ley queda firme. El gobierno, en lugar de cumplir la ley, la promulga de manera amañada. Quiere decir que la promulga, pero no la cumple. Después, cuando discute en diciembre, incluso después de haber ganado eh, de ser la fuerza más votada en el Congreso, intentó que el proyecto de presupuesto tuviera un artículo que derogara la ley de financiamiento. No lo consiguió, tanto en diputados como en senadores. La ley de financiamiento universitaria siguió firme. En febrero, el gobierno quiso, a través de una estrategia de las sesiones especiales, modificar esa ley y hacerla prácticamente sin ningún tipo de valor. No pudo hacerlo. Y ahora apela a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, el gobierno lo ha intentado todo, todas las instancias están a nuestro favor, y entonces el paro viene como una forma de volver a insistir que el gobierno tiene que resolver ese conflicto que nosotros estamos atravesando, y en esa resolución tiene que aplicar un incremento del orden del 50% sobre nuestros salarios y sobre las becas, porque la cautelar es, la ley de financiamiento universitario es más integral, pero la cautelar solamente
es lo referido a los salarios y a las becas estudiantiles, porque tienen lo que se llama un carácter alimentario. ¿Y cuál va a ser Así la que modalidad de la protesta la semana que viene? ¿Cómo se van a desarrollar las actividades? el día martes nosotros vamos a hacer reuniones para establecer las condiciones del paro. El paro es sin asistencia a los lugares de trabajo, pero es probable también que haya clases públicas. Eso estamos en una instancia de fin de cuatrimestre prácticamente. Empezamos a encaminarnos al cierre del cuatrimestre y eso hace que las condiciones en las que los estudiantes están y los docentes haciendo el paro sean condiciones especiales. Así que eso lo vamos a discutir porque esta es una medida nacional. No es que solamente vamos a estar de paro en la Universidad Litoral, vamos a estar de paro en todo el país e incluso coincidiendo con otra federación que es la CONADU. Entonces, prácticamente las universidades de todo el país vamos a estar de paro durante toda la semana. Y entonces las modalidades van a ir apareciendo, lo más probable es que haya clases públicas, pero esto es en función de las decisiones que la docencia va tomando, porque uno de los conflictos que hay es justamente que vamos al paro porque no te alcanza para llegar a fin de mes. Y entonces cualquier tipo de actividades que se hagan implican moverse, implican gastos, y entonces eso hay que ser cuidadoso porque estamos cuidando el bolsillo. Oscar, tenemos la otra nota encima, pero no quiero dejar de preguntarte como para también darle un cierre. Después de lo que fue la marcha federal, a los pocos días, pudimos ver al presidente dando una clase en una universidad privada. ¿Entendieron esto como algún tipo de mensaje? ¿Cómo lo interpretaron? Bueno, yo voy a hablar en términos de mi perspectiva, digamos. Yo creo que el presidente tiene derecho a dar clases, sobre todo en las universidades privadas, donde no hay que rendir concurso para dar clases. ¿Me explico? Las universidades Sí. privadas, la decisión de quién enseña no está en manos de condiciones objetivas que debe cumplir un profesor o una profesora, sino que son las condiciones en las que esa universidad fija quien da clases. Entonces, si fuera una universidad pública, el presidente no tiene ningún mérito para dar clases en la universidad pública. Entonces no podría hacerlo. Y creo que después cuando uno hace las inferencias, uno puede decir, tanto Álvarez como que es el subsecretario de Sí. Políticas Universitarias, es decir, de la SSPU, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que justamente coincide con esas siglas, SSPU, parecen estar muy enconados con cierto resentimiento de la universidad pública, porque bueno, Álvarez dio clases, pero nunca pudo concursar su cargo, o sea que no es un profesor regular, y después también se supo que parece que había mentido sobre los cargos, y Milei ni siquiera pudo seguir en la universidad pública, así que las universidades públicas son instancias democráticas, pero de mucha exigencia. Yo soy un hombre de la universidad pública, entonces defiendo la universidad pública y defiendo el modo en que se ingresa a dar clase, que es por concurso público de antecedentes y oposición. Entonces esa es la base. Entonces mi ley no tiene ningún mérito académico como para dar clases en la universidad pública. Y además tendría dificultades para dar clases en la universidad pública en la medida en que nos viene atacando de manera sistemática, ¿no? Piensen ustedes que la marcha fue enorme y fue una ocasión donde se manifestó mucho apoyo de la ciudadanía argentina a la universidad pública y aún así el gobierno dice que no va a aplicar la ley porque hay problemas con las cuentas del Estado. Sin embargo, como ustedes saben, acaba de anunciar que le saca las retenciones a un sector que más dinero está ganando, que es el campo, ¿no? O sea que no es que no haya dinero, lo que hay es una voluntad política de favorecer a algunos sectores y de perjudicar a otros. La universidad pública, sus trabajadoras y trabajadores, el estudiantado, somos parte de las políticas de, que Milei perjudica, digamos. Y los sectores del campo y los sectores más concentrados de la economía son los sectores que Milei apoya. Las políticas están destinadas a eso. Pero Oscar. no es que no haya dinero, entonces. Dinero hay.
piensa usted que si fuera el problema de que el Estado no tiene dinero, no bajaría las retenciones, porque son una fuente fundamental de los ingresos Claro. que el Estado tiene para hacer política. Y las retenciones están ya fijadas. ¿Y por qué se fijan las retenciones? Porque tienen ganancias extraordinarias, y a esas ganancias extraordinarias entonces se le cobra una renta especial, que son las retenciones. Entonces, el presidente Milei acaba de sacar las retenciones a los cultivos más importantes, o sea, a los que más divisas generan. Y entonces, otra vez, se vuelve inexplicable por qué a esos sectores les sacan los impuestos y a nosotros nos castiga de esa manera. Por ejemplo, castigando con los salarios, pero también castigando con la quita de subsidios a las zonas más desfavorecidas. Yo vengo de una familia muy humilde, ¿no? Y mis padres, bueno, están grandes y entonces se debaten si prendan la estufa o no prendan la estufa. Yo soy de San Cristóbal y entonces no hay gas natural y entonces no pueden comprarlas, el gas. Sí, es una problemática que... Dependen de nosotros que demos una mano económica para que mis padres puedan tener la casa calentita después de haber trabajado toda su vida. Una problemática que seguramente también vamos a estar siguiendo. Oscar, tenemos que seguir con el móvil, pero no queríamos dejar de charlar con vos y también pedirte esta reflexión final. Gracias.